Descubierto, 9 escalofriantes relatos reales de babás que te harán temer. Lo inexplicable. El aire en el pueblo de los González era como un susurro oculto entre los árboles, algo inquietante pero feliz. La primera comunión de Sofía se acercaba, y la familia vibra en una danza de risas y preparativos, mientras la abuela Elena, con voz temblorosa, contaba historias sobre la Llorona, esa sombra que acecha a los más pequeños. Pero nadie pensaba que estos cuentos pudieran tener más que el propósito de asustar a los niños. Hasta que llegó Valeria, la nueva niñera. Lo curioso fue que, desde su primera noche, Valeria empezó a escuchar susurros en la oscuridad, ecos de risas infantiles que se convertían en llantos lejanos. Y esos juguetes, que antes parecían inanimados, ahora parecían cobrar vida. Una muñeca sonrió con malicia, y un oso de peluche parecía observarla con ojos que apenas se ocultaban en la penumbra. La sensación de ser observada se adhirió a Valeria. Era una presión en el pecho, como si algo o alguien la siguiera. Y luego comenzó a ver una sombra al final del jardín, justo en el lugar donde Sofía solía jugar de pequeña. Había algo más que risas y celebraciones en el aire. Las tías de Sofía se miraban con recelos, murmullos ocultos tras los pueblos, intrigas sobre un pasado que nunca dejaba de perseguirlos. Pero Valeria, con su instinto intacto, decidió no apartar la mirada. La noche se volvía densa, como un manto que envolvía al pueblo, mientras los secretos familiares empezaban a burbujear como un viejo fuego encendido, y entonces, un descubrimiento inquietante. En el desván, población de telarañas y polvo, hallaron un altar familiar olvidado. Estaba cubierto de tierra y lleno de amuletos, objetos que sus manos temblorosas habían guardado. Elena se congeló al verlo, un gesto de pavor cruzó su rostro. «Esto es lo que ha estado llamando a las sombras», dijo, su voz temblando como hoja ante el viento. La familia entera sintió un escalofrío, un antiguo asesinato, velado por el tiempo, acechaba en su linaje. Antes de continuar, necesito contarte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas se están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si estás disfrutando el contenido, dale a la campanita y selecciona todas las notificaciones para que no te pierdas videos futuros. Y si puedes dejar un like, realmente me ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Dime en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las noches se tornaron cada vez más inquietantes. Valeria puso en claro ante los González, con ojos fijos y decididos, que debían enfrentar la oscuridad que los rodeaba. El viento ululante sacudía las ventanas, y las sombras parecían alargarse entre las ramas de los árboles, como manos queriendo atraparlos. La tormenta se acercaba, llevando un aire pesado, y con cada día que pasaba, el tiempo se achicaba más hacia la incertidumbre y el miedo. Mientras se preparaban para la ceremonia, la pregunta latente empujaba a los González hacia el abismo: ¿podrán deshacer el nudo de secretos que los ató tanto tiempo y recuperar la paz que tanto anhelan? La figura oscura en el jardín prometía respuestas y quizás, tal vez, un precio a pagar. La familia estaba a punto de descubrir que algunos cuentos son más que simples historias, que algunos ecos de la noche llevan consigo un mensaje antiguo y tembloroso. ¿Cuál será el costo de revelar lo que está oculto? La danza de susurros y sombras ya había comenzado. La siguiente noche, el caos se apoderó del hogar de los González. Un rayo rasgó el cielo, iluminando de forma pasajera las caras pálidas de los presentes. Valeria se encontraba en la habitación de Sofía, vigilando su sueño profundo, cuando un grito desgarrador resonó desde el jardín. Era un lamento, como el llanto de una madre perdida, que atravesó las paredes como un cuchillo afilado. Intrigada y aterrada a la vez, sintió que el impulso de investigar era más fuerte que el miedo. Al salir, se encontró con el jardín bañado por una luna temblorosa. Las sombras de los árboles se retorcían, creando formas reticentes y gélidas. Valeria, con cada paso, sentía como el aire se volvía más denso, como si algo estuviera a punto de revelarse. Su corazón latía con fuerza, decidiendo dejar a un lado el instinto de huir. ¿Qué era lo que había en ese jardín que llamaba con tal desesperación? Dando un paso más dentro del tenebroso lugar, notó que las hojas crujían bajo sus pies, como si la tierra misma intentara advertirle.
No te acerques, parecía decir. Pero el lamento era más persistente. Sin pensarlo, siguió aquel sonido hiriente, mientras su mente recordaba las historias que la abuela Elena había compartido sobre la Llorona. Trae desgracia a quienes la oyen, advertía la voz anciana en su cabeza. Justo delante de ella apareció una figura borrosa, oscura como el abismo, con el cabello deshecho cayendo sobre su rostro. Valeria, aterrada, sintió que el aire se le escapaba. Un impulso la empujó hacia el altar olvidado. Algo dentro de ella sabía que ahí había respuestas, que había que enfrentar el pasado y deshacer el dolor. Mientras se acercaba al altar, tocó un amuleto desgastado. De repente, las sombras se agitaron violentamente y la figura sombría dio un paso hacia ella. Valeria pudo ver sus ojos, vacíos, llenos de un dolor inmenso. Sofía murmuró con un eco lejano que hacía vibrar su pecho. Fue entonces cuando comprendió la conexión. La sombra no solo clamaba angustia, sino que estaba trascendiendo las fronteras del tiempo, recordando su propia tragedia. ¿Qué quieres de nosotros?, Valeria preguntó, su voz temblorosa resonando en la oscuridad. La respuesta llegó en forma de un leve susurro, como el murmullo de las aguas: liberarme. Pero, ¿liberar de qué? La mente de Valeria comenzó a desbordarse de preguntas, una mezcla de terror y compasión. El dulce inocente de Sofía estaba en juego, y la sombra parecía dispuesta a hacer cualquier cosa para encontrar la paz que no pudo obtener en vida. Valeria sintió que tenía que tomar una decisión, un dilema que pesaba como plomo en su corazón. Al mirar hacia el interior de la casa, sus pensamientos se aclaraban. Podía salvar a Sofía, pero, ¿a qué costo? La conexión con el pasado era potente, y tal vez desvelar la verdad del viejo asesinato significara abrir la caja de Pandora que había mantenido a la familia unida en su dolor. Mientras se debatía entre la compasión y la desesperación, una corriente helada recorrió el lugar, haciendo que la escena se congelara en un silencio aterrador. Justo en ese instante, el viento trajo consigo un susurro, un nombre: Elena. Valeria entendió que el momento de confrontar el legado de sufrimiento había llegado. Tenían que deshacer el nudo de secretos que apretaba su linaje. Pero cuando se volvió para buscar ayuda, un grito desgarrador resonó tras ella, e incluso el aire se detuvo en anticipación. Ella comprendió que ya no estaban solos en su búsqueda. Que las sombras de la historia estaban dispuestas a revelar. Y, sobre todo, ¿quién pagaría el precio por hacerlo? Valeria giró rápidamente, el corazón golpeando en su pecho como un tambor frenético. El grito resonaba en su mente, cargado de una angustia pura. No estaba sola. En el aire frío y pesado, las sombras comenzaron a fusionarse, creando una figura más definida. Era tan solo un pálido reflejo de lo que una vez había sido: cabello negro y revuelto, un vestido blanco rasgado que soplaba con el viento como un sepulcro de recuerdos perdidos. La sombra tenía forma y, al mismo tiempo, el rostro de Sofía parecía viajar en sus ojos. ¿Dónde estás, Sofía?, soltó Valeria, su voz era un susurro quebrado. Sin dejar de mirar esa imagen aterradora, el miedo y la confusión se entrelazaban en su interior. Pero la sombra no respondió. En cambio, extendió su mano hacia Valeria, como si pidiera ayuda. Fue en ese momento, al ver la desesperación de la figura, que algo dentro de ella cambió. Una oleada de coraje reemplazó momentáneamente su miedo. ¿Por qué me haces esto?, preguntó, su voz ahora un poco más firme. A cada pregunta, sucedía algo: el aire se volvía más pesado, las sombras alrededor se agitaban inquietas. La figura movió lentamente sus labios, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. Valeria sintió que el tiempo se congelaba. El silencio se hizo denso, como si el universo mismo estuviera esperando la respuesta. Finalmente, un eco bajó del cielo estrellado. Elena, se repitió en un tono casi suplicante. La conexión con su abuela se intensificó. Valeria recordó las historias de sufrimiento y desamor, de decisiones que habían marcado su linaje. Pero en medio de esa tormenta emocional, una imagen chocó con fuerza en su mente: un viejo diario. Elena siempre mencionaba un documento escondido en su habitación, algo que podría desvelar verdades olvidadas. Sin pensarlo, tomó una decisión. Volvió a mirar a la sombra. Necesito saber, lo haré, pero muéstrame el camino.
En respuesta, la figura pareció desvanecerse brevemente, luego, con un giro que cortó el aire, suplicó. El pasado no debe ser olvidado. Valeria se giró hacia la casa, el jardín ahora une conjunto de sombras y susurros. El aliento se le escapó al recordar la pesada puerta de la habitación de su abuela. Cada paso que daba hacia la casa fue como un tambor que resonaba con cada latido de su corazón. La figura sombría se desvanecía al ritmo de sus pasos, pero sabía que no estaba lejos, que el sacrificio de la verdad estaba al alcance. Al llegar al umbral de la puerta, Valeria sintió una sacudida en su interior. Las memorias, los ecos del pasado se acumulaban abrumadoramente. Y cuando finalmente pudo abrir la puerta de la habitación de Elena, el aire estaba impregnado de polvo y de antiguas promesas. Las paredes parecían murmurar secretos en la penumbra. Buscó en los estantes, entre la vieja ropa y los trozos de historias, hasta que su mano encontró el diario. Las páginas estaban ajadas, pero la necesidad de descubrir la verdad era poderosa. Al abrirlo, un frío recorrió su espalda. Las primeras líneas ya hablaban de traición y dolor, relatos que presagiaban un destino ominoso. Pero entonces, el sonido de un grito resonó de nuevo, más fuerte que antes, como si el eco de un sufrimiento antiguo despertara. Valeria, alarmada, sintió que algo oscuro se cernía sobre ella, y le quedó claro, el pasado nunca había estado tan presente. El diario se sacudió por una fuerza invisible, y, sin que pudiera evitarlo, lo que había sido una simple búsqueda de respuesta se convirtió en una lucha contra los miedos que preferiría haber dejado enterrados. Todo se alzó en su mente y de repente, comprendió que, para liberar a la sombra atormentada, debía enfrentarse a sus propios demonios. No escaparé de ti, Elena. Sabremos la verdad, aunque nos cueste. Mientras las páginas se pasaban solas, su piel se erizó al revisar lo que venía a continuación, y el grito aumentó en intensidad. ¿Qué más escondía la historia familiar? Y, sobre todo, ¿qué nuevo horror se desataría al abrir la puerta detrás de ese secreto? Valeria sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, casi como si las sombras mismas estuvieran presionando contra su piel. El diario de su abuela parecía cobrar vida, cada palabra echada una maldición que la ataba aún más a la verdad que debía descubrir. La luz de la luna iluminaba tenuemente las páginas, revelando letras que danzaban como si fueran parte de un encantamiento olvidado. Se dice que el dolor nunca muere, solo se transforma, leyó en voz alta, haciendo que un escalofrío recorriera su columna. La frase resonó en su mente, un eco tenebroso que daba a entender que todo lo que había pasado había dejado marcas indelebles en su familia. Con cada página que pasaba, más fragmentos de la historia de su abuela se revelaban, una traición que giraba en torno a su madre, la sombra de una figura masculina cuyos ojos oscuros parecían seguirla. Valeria apretó el diario con fuerza, sintiendo que su propia oscuridad comenzaba a deslizarse hacia la superficie. De repente, un estruendo resonó en la planta baja de la casa. Un golpe fuerte, como si algo pesado hubiera caído. El sonido hizo que el corazón de Valeria se acelerara, y la palabra Elena resonó en su mente como un mantra. ¿Qué estás intentando decirme?, gritó al aire, llevando su voz entre las paredes que parecían haber sido testigo de secretos inconfesables. Nada. Solo silencio, como si la casa misma ocultara su aliento. Pero entonces, un susurro quebrado flotó en el ambiente: ayúdame. Era la voz de Sofía, intentando romper las cadenas que la mantenían aprisionada. Valeria apretó los ojos, concentrándose. Un nuevo impulso la llevó hacia el armario en una esquina de la habitación. Pintor escarlata cubría la madera, el mismo color que la sangre, y al abrirlo, percibió el olor a humedad y a recuerdos ahogados. Dentro de la oscuridad del armario, encontró una caja pequeña y polvorienta. Su nombre no estaba en ella, pero su instinto le dijo que allí estaban las respuestas que tanto anhelaba. Al abrir la caja, reveló una colección de cartas amarillentas y un pequeño objeto brillante, un medallón con el retrato de una mujer desconocida. Las letras se deslizaban entre los dedos de Valeria mientras leía, hablaban sobre promesas rotas y amores prohibidos, sobre la lucha de una madre por proteger a su hija. ¿Esa mujer sería la abuela de Sofía? La intriga creció y un nudo formó en su garganta, una nueva conmoción la sacó de sus pensamientos.
La puerta del armario crujió, y una sombra escapó de su interior, espeluznante y abrumadora. Valeria retrocedió, llevando las cartas al pecho, como si pudieran brindarle protección. La sombra empezó a tomar forma, un rostro distorsionado que resonaba con el eco de su historia. «Deja de ignorarme», aulló la sombra con una voz llena de rencor y desesperación. «Elena no es quien crees que es». Valeria sintió su pulso latir en su sien. La declaración era como un golpe en la cabeza, desmoronando su comprensión de lo que había conocido. ¿Qué verdad escondía su abuela? Con valentía renovada, dio un paso al frente, el diario en una mano y la caja en la otra. ¿Qué pretendías ocultar, abuela?, preguntó, su voz resonando con la determinación que no sabía que poseía. Pero la sombra solo sonrió, una mueca grotesca que heló su sangre. «Para liberar a Sofía, deberás hacer un sacrificio, algo que nunca imaginaste», respondió, su tono oscuro vibrando con la promesa de un horror inminente. El aire se tornó frío. Valeria comprendió que las revelaciones aún estaban lejos de terminar. Sus pensamientos latían descontrolados mientras un murmullo surgía del fondo del armario, como si los secretos finalmente hubieran decidido salir a la superficie. «¿Estás dispuesta a perderlo todo?», retumbó la sombra, las palabras flotaron como una advertencia ominosa. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas se convertía en un cruel dilema, enfrentar los sacrificios del pasado o permitir que la sombra de su familia continuara atormentándola a ella y a Sofía. El tiempo se convirtió en lo único que Valeria no podía controlar. La historia de su familia se desbordó en su mente como un torrente, y con un latido final, todo lo que conocía acerca de su pasado peligraba. «¿Qué harás, Valeria?». La sombra se acercó, cada paso resonando con el meollo de un destino incierto. El reloj de la sala sonó, 3 golpes, en ese momento, la luz se apagó y todo se sumió en la oscuridad. Valeria sabía que el destino se acercaba, y que cada decisión la empujaría un paso más cerca del abismo. Se estremeció. «Todo tiene un precio», murmuró para sí misma, justo cuando todo se volvía aún más oscuro, la puerta detrás de ella se cerró de golpe, llevándola a un abismo donde el miedo se enfrentaba a su propia búsqueda de la verdad. ¿Valeria estará dispuesta a pagar el precio por conocer lo que ha estado oculto? El silencio pesaba como un manto, la oscuridad se convirtió en una prisión que abrazaba cada rincón de la habitación. Valeria respiró hondo, su pecho subía y bajaba con la ansiedad que la envolvía. Las cartas, el medallón, y la sombra acechante eran ahora su única realidad. Dependía de ella desentrañar los secretos ocultos en su familia, a pesar de la amenaza omnipresente que provenía de la figura distorsionada frente a ella. «¿Qué sacrificio?», preguntó con voz trémula, desafiando el terror que la frenaba. La sombra, al escuchar su pregunta, rió, un sonido frío y hueco que la heló. «Cada familia guarda un secreto, Valeria. El tuyo es más oscuro de lo que imaginas. ¿Estás dispuesta a deshacerte de lo que amas para proteger lo que es sagrado?». La sombra sonaba como un eco malicioso, y la tonalidad le hizo recordar cada desamor, cada traición que había sentido en su vida. Valeria sabía que las respuestas la llevaron a este punto, donde el límite entre la verdad y la locura se desvaneció. La voz de Sofía aún resonaba en su mente: «Ayúdame». La necesidad de salvar a su amiga luchaba dentro de ella, como las olas contra un acantilado, vistiéndola de una urgencia abrumadora. La sombra, observando su lucha interna, continuó: «Elena, aquella que a veces llamas madre, no es quien dice ser. Su amor es una prisión, la muerte puede ser tu única liberación». Las palabras calaron hondo, dejando un rastro de inquietud en su corazón. La insinuación sobre su madre fue un golpe que la hizo tambalear. Valeria quiso gritar, pero solo pudo absorber el dolor. «¿Qué estás diciendo?», exigió, esta vez con más determinación. Si había algo que no iba a permitir, era que el pasado volviera a abrir viejas heridas sin respuesta. «Sigue sin comprender». La sombra avanzó, la forma de su rostro se distorsionó aún más. «El medallón es clave. Te llevaría donde debes estar. Pero el precio es alto». Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria al escuchar esas palabras. Imaginó lo que podría implicar un precio alto,
y la idea de perder a alguien que amaba le encajó un dolor punzante en el pecho. No quiero hacer daño a nadie, respondió, su voz ahora más suave. No tienes elección. Para liberar a Sofía, debes desplazar lo que llevas dentro. La historia está llena de sacrificios, solo depende de ti cuál adoptarás. Valeria sintió que el tiempo se detenía. Todo se volvió ruido blanco y sombras oscilantes. ¿Y si su madre era parte de este intrincado laberinto de secretos? Su mente buscaba respuestas incluso en el desasosiego que la envolvía. Sin embargo, el momento de la verdad se acercaba vaporoso y seguro. La incertidumbre invadía cada rincón de su ser, y con un profundo suspiro, se preguntó si el amor realmente podía surgir de la dolorosa entrega. Finalmente, con una voluntad renovada, Valeria levantó el medallón que brilla tenuemente en su mano. Luz de la luna lo tocó y empezó a girar, revelando un mapa antiguo grabado en sus bordes. La sombra se estremeció ante el brillo, y su expresión cambió de una torcida mueca a una mirada de terror. No deberías haber hecho eso, gritó, retrocediendo a la penumbra. ¿Por qué? Valeria exigió con fuerza, su voz resonando en la soledad de la habitación. Pero ya no había respuestas, solo ecos de una confrontación inminente. El medallón vibró en su mano, y con cada latido, la presión aumentó. Debes actuar rápido, la sombra huyó, pero una sombra mayor se cernía sobre ella, invadiendo su mente. Valeria sintió que el tiempo se desvanecía. Podía decidir entre enfrentar lo que había descubierto y salvar a Sofía, o dejar que el miedo la arrastrara hacia la oscuridad. De pronto, un sonido quebró el silencio. Un timbre familiar resonó desde el fondo de la casa como si la realidad estuviera llamando, y en ese momento, supo que el pasado y el futuro chocaban. ¿Quién viene? ¿Es Elena? Valeria se preguntaba, mientras el medallón fulguraba más intensamente. ¿Sería la clave para liberar a Sofía o la herramienta que la llevaría a su perdición? Todo dependía de la decisión que tomaría. La sombra se reía, y el reloj sonaba una vez más. Había llegado el momento en que todo lo que había guardado se desataría. En el instante de estruendo, atrás sonó un grito desgarrador. La historia de su familia clamaba ser escuchada. ¿Podría Valeria estar lista para lo que vendría? Valeria sintió que el aire se volvía espeso a su alrededor. El timbre seguía insistente, cortando la tensión en la habitación como una cuchilla. ¿Quién podría ser tan tarde en la noche? Con el corazón latiendo como un tambor, dio un paso hacia la puerta, el medallón aún en su mano, resplandeciendo como una estrella moribunda. Abre. Es Sofía. La voz de su amiga resultó un faro en la oscuridad, ahogando la risa burlona de la sombra. Valeria se detuvo. En ese momento, el eco de la advertencia reverberaba en su mente, el precio es alto. Sofía, gritó, desbordando de esperanza y miedo. Pero de alguna manera, el eco en su pecho le decía que abrir la puerta podría implicar más que simplemente enfrentar su temor. La conexión entre su madre, el medallón y la sombra ahora era un laberinto y ella se sentía atrapada en su centro. Al abrir la puerta, descubrió a Sofía, temblorosa y pálida, cuyas pupilas estaban dilatadas de terror. Valeria, tienes que ayudarme, no puedo quedarme aquí. Algo me está persiguiendo. Sus manos temblaban, y las palabras parecían salir con cada aliento, como si la urgencia la estuviera devorando. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Valeria la llevó dentro, cerrando la puerta tras ellas, como si el acto pudiera protegerlas de lo que acechaba en la sombra. No. No sé cómo explicarlo. Todo comenzó cuando Sofía dejó caer su mirada al suelo, llena de culpabilidad. Hice algo que no debería haber hecho. El medallón yo lo vi antes, y lo toqué. Desde entonces, todo ha ido mal. El temor se apoderó de Valeria al escuchar esas palabras. La conexión entre su madre, el objeto que llevaba, y el peligro acechante de repente parecía tragarlas en un abismo oscuro. ¿Y qué fue lo que hiciste?, preguntó, controlando su voz, intentando no dejar escapar la angustia que la atravesaba. Escuché murmullos en el jardín. Voz que llamaba mi nombre, así que fui. Encontré el antiguo pozo y vi el medallón. No debía tocarlo, pero lo hice. Valeria, ¿qué hemos desatado?
El rostro de Sofía estaba lleno de pánico, y Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La sombra se deslizó por la habitación, arrastrándose como un amante celoso por el rayo de luz que había entrado al abrir la puerta. Ese medallón no es un simple objeto. Es un umbral hacia verdades inexploradas y sombras olvidadas. Cállate. Valeria gritó, y el eco atravesó la habitación como un puñetazo. La sombra se detuvo, pero un brillo azul empezó a emanar del medallón, proyectando formas difusas que danzaban por las paredes, comenzando a contar una historia que le era ajena. ¿Qué es esto?, murmuró Sofía, acercándose. ¿Está grabado en inglés? Valeria no pudo evitar mirar. Los símbolos cambiantes parecían contener historias de traiciones, sacrificios y seres ancestrales. Valeria, esto no es bueno. Pero el atractivo de los secretos era demasiado fuerte. Es nuestra clave. Debemos descifrarlo para detenerlo, dijo Valeria, anclada en la necesidad de resolver el misterio a toda costa. Sin embargo, a medida que las sombras se aglomeraban, un grito desgarrador resonó desde la casa. Provenía del ático, un lugar que había estado sellado desde que Elena desapareció. El pánico hizo su regreso, avivando el miedo en sus venas. Ven, dijo Valeria, entrelazando su mano con la de Sofía. Debemos enfrentar esto juntas. A medida que avanzaban hacia las escaleras, la luz del medallón picoteaba como un rayo en la oscuridad. El frío las rodeaba, y justo cuando el primer escalón crujió bajo sus pies, la sombra emitió un aullido aterrador que reverberó en su interior. No pueden escapar de lo que han despertado. Quédense, mi querida Valeria y Sofía. El sacrificio es inevitable, resonó la voz mientras una risa escalofriante se cernía sobre ellas, aplastando sus corazones. La puerta del ático se abrió lentamente, como si una mano invisible la hubiera empujado. Algo del pasado las estaba llamando. A lo lejos, Valeria vio una figura reflejada en el oscuro horizonte. ¿Qué está sucediendo?, murmuró Sofía, mientras sus ojos se llenaban de horror. Valeria sintió que la verdad se acercaba. No lo sé, pero vamos, no hay vuelta atrás. Con un último suspiro de resolución, descendieron al infierno en el cual se había convertido su hogar, preparándose para enfrentar un secreto que podría romperlas para siempre, y en el oscuro silencio, las sombras aguardaban, listas para sacar a relucir el más profundo dolor de su historia. ¿Qué verdad revelará el ático y qué sacrificio se avecinaba en su camino? El aire en el ático era pesado, como si cada rincón estuviera cargado con los susurros de lo que una vez había sido. Valeria y Sofía intercambiaron miradas nerviosas, la conexión de sus manos apretadas ofrecía una mínima sensación de seguridad en medio de la inquietante oscuridad. La luz del medallón comenzó a proyectar sombras que danzaban al ritmo de sus temores, dibujando figuras inconfundibles en las paredes, como recuerdos olvidados saliendo a la luz. ¿Ves eso? Sofía susurró, su voz temblorosa apenas audible. Apuntó hacia una antigua caja de madera en una esquina, cubierta de polvo y telarañas. El brillo del medallón parecía vibrar en respuesta a la presencia de la caja, como si estuviera reclamando su atención. Sin dudarlo, Valeria se acercó, la curiosidad superando cualquier instinto de advertencia. Al abrir la caja, un leve chirrido llenó el aire, como si el objeto estuviera a punto de convertirse en un portador de secretos oscuros. Dentro encontró un diario desgastado, sus páginas amarillentas y frágiles. Esto podría contarnos algo, dijo Valeria, con un halo de esperanza que contradecía su creciente inquietud. Sofía observó mientras Valeria hojeaba las páginas, las letras cada vez más borrosas a medida que se sumergía en las historias de vidas pasadas. La angustia creció con cada palabra leída en voz alta, describiendo eventos inexplicables y tragedias familiares que resonaban con la historia de Valeria y enigmáticos nombres que parecían saltar de las páginas hacia su realidad. Uno de ellos era Elena. Es como si este diario estuviera destinado para nosotras, murmuró Valeria, con la voz quebrada por la mezcla de fascinación y horror. Al pronunciar el nombre de su madre, una ráfaga de aire helado atravesó el ático, y un susurro escalofriante emergió de la penumbra. Regreso, el ciclo no termina. La voz era una mezcla de eco y lamento, un sonido que hizo temblar las paredes y vibrar el suelo bajo sus pies. Ambas chicas se miraron, los ojos abiertos como platos. Algo en el ático estaba despertando,
algo que no querían liberar. Debemos salir de aquí. La advertencia de Sofía quedó atrapada en su garganta cuando un objeto cayó de la estantería, rompiendo el silencio con un estruendo. La sombra que las había seguido desde su llegada creció a su alrededor, transformándose en una silueta vagamente humana. Valeria sintió que el pánico se apoderaba de ella, ahogando cualquier atisbo de valentía. Sofía, tenemos que irnos. Ahora. Pero antes de que pudieran dar un paso, la figura tomó forma, reclinándose hacia ellas con ojos ardientes como brasas. ¿Por qué huyen de su destino? Esto apenas comienza, resonó la voz cargada de un profundo eco que parecía atravesar sus cuerpos, atrapándolas en un parálisis de terror. Valeria comprendió que el sacrificio del que tanto había hablado esa sombra no era solo el temor de perderse a sí misma, sino el de perder a Elena y todo lo que representaba. Con el medallón en mano, Valeria gritó: «No te tenemos miedo». Sin embargo, dentro de su corazón, sentía como el miedo la empujaba a la desesperación. Sofía se acercó más a ella, y juntas, unieron sus fuerzas, enfrentándose a la oscuridad que se abalanzaba sobre ellas. «¿Qué quieren de nosotras?», Valeria preguntó, su voz más fuerte de lo que se sentía. Pero en lugar de respuesta, una risa burlesca llenó el ático. Era una risa fría que despertó ecos de dolor y pérdida. «Quiero que entiendan. Este medallón es solo el principio. Cada secreto que descubran les costará lo que más atesoran». La figura se inclinó con intensidad, como si el aire a su alrededor se pulsara, creando un ambiente de opresión del que parecía no haber escape. El corazón de Valeria latía con fuerza. Sabía que algo debía cambiar, que tenían que enfrentarse a esta oscuridad, no solo por ellas, sino por la historia que significaba su familia. Con determinación, se volvió hacia Sofía, cuyas manos estaban apretadas en un puño. «Juntas», murmuró Valeria. «Debemos romper este ciclo». Y en ese instante, la luz del medallón brilló con fuerza, y el aire se cortó como una cuchilla, aún más crudo y denso. Sofía asintió, y ambas levantaron el medallón hacia la sombra. La luz comenzó a envolverlas, y de repente, la figura pareció tambalearse, como si una fuerza desconocida desafiara su existencia, pero justo cuando la sombra empezó a desvanecerse, un grito desgarrador resonó desde dentro de las paredes del ático. Era el eco de un sufrimiento antiguo, un clamor que pedía ser escuchado. Con el corazón latiendo en su pecho, Valeria supo que esa llamada no era solo un eco, sino un recuerdo olvidado que necesitaba liberarse. «No hemos terminado», susurró, mientras la sombra se transformaba en un torrente de oscuridad que se cernía sobre ellas, y mientras la luz del medallón luchaba por prevalecer. El ático se convirtió en un campo de batalla entre el pasado y el presente, donde el sacrificio, el dolor y la verdad estaban a punto de entrelazarse. «Esto no ha acabado», repitió Valeria, mientras se preparaba para desentrañar los secretos de su linaje. La pregunta era, ¿serían capaces de soportar el peso de la verdad, incluso si eso significaba enfrentar el más oscuro de sus miedos? La sombra se intensificó, un remolino de oscuridad que rodeaba a Valeria y Sofía, ocultando cada rincón del ático de la tenue luz del medallón. Los ecos del grito, como una melodía inquietante, resonaban en sus almas, mientras las paredes parecían latir, pulsando con el sufrimiento de las generaciones pasadas. «¿Qué quieres de nosotras?», gritó Valeria, su voz intentando atravesar la marea de horror que las envolvía. El eco de su propio temor le hizo dudar, pero Sofía, apretando su mano aún más, le devolvió la determinación. «Dinos la verdad», añadió Sofía, con un coraje que parecía surgir del mismo centro de su ser. La sombra pareció encogerse un instante, como si le sorprendiera la valentía de las jóvenes. Pero inmediatamente, su risa, ese sonido helado, volvió a llenar el espacio, desatando un torbellino de formas y sombras danzantes. «La verdad», resonó la voz, ahora más cercana, como si estuviera justo detrás de ellas. «La verdad tiene un precio y tú, Valeria, ya has pagado parte de él». La mención de su nombre hizo que un escalofrío recorriera su columna vertebral. ¿Qué sabía esa entidad sobre ella? ¿Qué conocía sobre su familia? El medallón, en su mano, se volvió más cálido, pulsando con una energía casi palpable que parecía hablarle. Valeria se inclinó hacia Sofía y le dijo en un susurro: «Quizás es el medallón.
Tal vez puede revelar lo que necesitamos saber. Ambas concentraron su energía en el objeto misterioso. Con cada latido, la luz del medallón creció, iluminando la oscuridad y proyectando formas que parecían danzar frenéticamente en las paredes. Valeria recordó las historias que había oído de su madre, sobre la magia ancestral que podía proteger, pero también condenar. La conexión de su madre con el medallón pareció revivir, empujando a Valeria hacia el centro de la oscuridad. «Yo no te temo», exclamó Valeria con un fervor renovado. Una onda de luz brillante estalló del medallón, extendiendo sus rayos y tocando la sombra, haciendo que retrocediera unos pasos. Pero el eco del grito resonó nuevamente. Algo había despertado, algo que había sido enterrado en ese lugar por demasiado tiempo. Las verdades enterradas siempre regresan. Lo que han desatado es solo el comienzo, dijo la entidad, pero su voz ahora estaba llena de rencor. Valeria y Sofía sintieron un tirón en sus corazones, una conexión inexplicable con el pasado. Las visiones comenzaron a invadir sus mentes, imágenes de rostros perdidos, lágrimas, y énfasis de sufrimiento, víctimas que habían cargado con secretos demasiado pesados para ser revelados. Valeria vio a su madre, Elena, en el centro de todo, atrapada en una red de dolor que parecía emanar de cada página del diario. «Elena. Debemos ayudarla». Sofía gritó, pero Valeria no podía dejar de sentir que ahora todo giraba en su entorno. «¿Cuántas más deben sufrir por el secreto de la familia?», resonó la voz tenebrosa, como si leyera sus pensamientos. En ese instante, Valeria comprendió que no solo se trataba de su madre, sino de cada mujer que, a través de los años, había enfrentado el mismo destino. «Esto termina hoy», afirmó Valeria, uniendo su voz con la luz del medallón. «Ya no seremos más sus víctimas». La luz incrementó su intensidad, como un rayo de esperanza que desafiaba la oscuridad. Sin embargo, en ese final rotundo, la sombra se erguía, inmóvil pero feroz, sus ojos ardían con una ira incontrolable. «Pagarás por eso», murmuró la entidad, como una promesa escalofriante que prometía la llegada de algo en verdad aterrador. De repente, una puerta oculta en la pared se abrió con un crujido, revelando un pasillo oscuro y profundo que invitaba a lo desconocido. «¿A dónde nos lleva eso?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. «No lo sé», respondió Valeria, sintiendo que su destino estaba atrapado en una red de decisiones. «Pero debemos seguir. Quizás ahí encontremos las respuestas que buscamos». Mientras se adentraban en la penumbra, la sombra se abalanzó sobre el umbral, como un depredador que acecha a sus presas. El aire se volvió más frío, y un murmullo ominoso envolvió a la pareja. Valeria sintió que el medallón vibraba en su pecho, interrumpiendo la tensión creciente. ¿Qué secretos nos guardan en este lugar? Pero justo cuando estaría lista para descubrirlo, el pasillo pareció cerrarse, y una nueva voz susurró en su mente: ¿estás dispuesta a sacrificarlo todo por la verdad? Con un nudo en la garganta, Valeria entendió que el verdadero desafío apenas comenzaba y que el medallón no era solo un objeto, sino el corazón de un legado que latía de maldad. Los ecos de antiguos secretos se alzaban, como sombras que pronto se revelarían, mientras las puertas de un nuevo horror se abrían frente a ellas. El pasillo se extendía ante Valeria y Sofía, envolviéndolas en una oscuridad que parecía tener vida propia. El frío que las rodeaba calaba hasta los huesos, y el aire pesado dificultaba su respiración. Con el medallón aún brillando tenuemente en su mano, Valeria sintió que la energía emanaba de él, como si intentara guiar sus pasos hacia lo desconocido. Cada paso resonaba en el silencio opresivo del corredor, acompañado por el eco distante de un susurro que parecía burlarse de su valentía. ¿Qué más puedes perder? La voz era seductora, casi tentadora, y Valeria se sintió atrapada entre la curiosidad y el miedo. «Valeria, ¿estás segura de esto?», preguntó Sofía, su mirada entre preocupada y desafiante. La luz del medallón iluminaba parcialmente su rostro, mostrando cada línea de temor y determinación. Valeria miró a su amiga y vio en sus ojos el mismo fuego que ardía en su interior. «Debo hacerlo por mi madre», murmuró, aunque en su corazón resonaba una inquietante sensación. Estaba realmente preparada para afrontar la verdad. El pasillo se doblaba en un ángulo, revelando una habitación pequeña y polvorienta.
Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos, grabados en un lenguaje que Valeria no podía entender. En el centro, había una mesa antigua con un diario abierto, como si alguien lo hubiera dejado allí esperando que ellas lo leyeran. «Es el diario de mi madre», pronunció Valeria, sin darse cuenta de que estaba hablando en voz alta. Se acercó al diario, y al tocar la página amarillenta, una oleada de emociones la envolvió: amor, dolor, desesperación. Las palabras, aunque desvanecidas, parecían saltar al cobrar vida. Frases fragmentadas hablaban de un pacto oscuro, de sacrificios realizados por la familia, de secretos que nunca debieron ser revelados. Lo que no sabía era que la sombra había entrado en la habitación, deslizándose silenciosamente tras ellas. Un frío intenso recorrió su espina dorsal cuando se dio cuenta de que no estaban solas. En el reflejo tenue del medallón, pudo ver su contorno, una forma oscura que se filtraba entre las sombras. «Esto es solo el principio», susurró la sombra, su voz proyectándose como un eco tenebroso. «Los relatos que desean conocer están más allá de aquí. Pero recuerda, cada verdad lleva consigo una consecuencia». Valeria sintió que su corazón latía con fuerza, cada palabra tejía dudas en su alma. Sin embargo, su espíritu de lucha se afianzaba. «¿Qué más podrías hacer?», desafió, su voz resonando con más fuerza de lo que pensaba. «Te mostraré lo que la sangre ha callado por generaciones», contestó la sombra, deslizándose más cerca. Con un movimiento de su mano, las luces comenzaron a parpadear, revelando visiones distorsionadas que llenaban la habitación: mujeres gritando, llantos apagados, rostros atormentados. Valeria se sintió abrumada por el peso de la historia. El eco de su legado amenazaba con consumirla. «No, esto no puede ser», Sofía exclamó, cubriéndose los ojos mientras el horror desatado dolía en su corazón. Valeria sabía que se acercaba a un precipicio. Debían decidir. Pero el medallón comenzó a vibrar con una intensidad que hacían más difícil concentrarse. «¿Valeria? Debemos salir de aquí». Los gritos de Sofía resonaban, pero la claridad se desvanecía con el retumbar del medallón. En su interior, surgió un impulso: tal vez allí, en el caos, estaba la llave para liberar a su madre y a todas las que la precedieron. Con determinación, se lanzó hacia el diario y con una mano libre rasgó la página que contenía un nombre oculto. El medallón iluminó la sala con una luz cegadora, y entonces una visión la golpeó con fuerza. Vio a su madre, no atrapada, sino buscando liberación. La conexión entre ellas se volvió palpable, como un cordón que ataba sus destinos. «Te ayudaré a romper el ciclo», proclamó Valeria, al sentir la luz navegar por sus venas. Pero justo cuando pensaba que todo iba a cambiar, la sombra rugió en un silencio aterrador, su forma tomando una consistencia indiscriminada. «No puedes escapar de tu legado. Ya me perteneces». La oscuridad se abalanza hacia ellas, y en ese preciso momento, Valeria comprendió que la verdadera confrontación estaba a punto de desatarse. «Estamos listas», gritó Sofía, y ambas unieron sus fuerzas, con el medallón resplandeciendo con un poder renovado. Aún así, sabían que algo aún más oscuro estaba al acecho, y la batalla por el pasado y el futuro apenas comenzaba. Al otro lado del pasillo, un sonido resonó como un tambor. Eran pasos, numerosos, acercándose. Valeria y Sofía se miraron, la adrenalina llenando el aire. ¿Quién más había sido atraído por el eco de sus descubrimientos? Cuando la oscuridad se aglutinó en un nuevo ardor, Valeria supo que sus decisiones tendrían que ser rápidas. No solo su vida estaba en juego, sino también la de las mujeres que venían antes y las que seguirían. La verdad pugnaba por ser liberada, pero el precio sería más alto de lo que jamás imaginaron. «¿Estás lista para saberlo todo, Valeria?», una voz resonó detrás de ella, y cuando se giró, la angustia se instaló en su pecho, una figura conocida emergió del abismo. ¿Era su madre? ¿O algo aún más siniestro? El aire en el ático se volvió helado, la tensión era palpable. Valeria se sintió atrapada, su pecho apretado como si el tiempo mismo estuviera a punto de colapsar. La figura emergente tomó forma, aunque la luz temblorosa del medallón proyectaba sombras que hacían que su rostro se oscureciera. «Es hora de la verdad», murmuró la figura, el eco resonando como un lamento antiguo. «Mamá.
Valeria dio un paso adelante, su corazón golpeando fuertemente. Era Elena, pero no la simplista madre que recordaba, sino una versión cargada de dolor, desesperanza y un aura de secretos inconfesables. Tienes que ayudarme, dijo, alargando su mano hacia Valeria. ¿Por qué no has estado conmigo? Luchamos por liberar a Sofía, gritó Valeria, la furia y el miedo entrelazándose en su voz. ¿Qué has hecho? Elena bajó la mirada, su rostro marcado por la pena. Por mucho tiempo he cargado con la culpa de un sacrificio hecho en mi juventud. Para proteger a nuestra familia, a ti, he tenido que mantener la verdad oculta. Las palabras vacilaron, como si el aire mismo le estuviera cobrando el precio. Las visiones atrapadas en la habitación comenzaron a cobrar vida de nuevo, mujeres corriendo, miradas de horror, cada rostro intercalado con lágrimas. Elena, ¿qué es lo que has hecho? Sofía cuestionó, sintiendo el peso del sufrimiento de las generaciones que llevaban dentro. No solo tú y Sofía están en peligro, continuó Elena. La sombra que han despertado es una parte de nuestro legado. Cada verdad que aún no se ha dicho tiene su hombre que paga. Pero ustedes son diferentes. Tienen el poder de romper el ciclo. Solo necesitan el coraje para enfrentar lo que se ha ocultado. Valeria sintió que su mente estallaba con revelaciones. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz temblando, pero un fuego nuevo comenzaba a arder dentro de ella. Elena se inclinó hacia el medallón. Ese objeto es la clave. No solo para liberar a Sofía, sino también para liberar a todas las mujeres de nuestra sangre. Pero el precio es alto. La advertencia claro se deslizó por el aire como un susurro helado. Sofía, viendo la lucha interna de Valeria, se acercó. No importa lo que cueste, haremos esto juntas. La figura sombría se retorcía, impaciente, alimentándose de la angustia que manifestaban. El sacrificio será lo que más atesoren, resonó su voz, una mezcla de risa y lamento. ¿Cuánto están dispuestas a perder? Las pupilas de Valeria se dilataron con miedo y determinación. Sabía que lo que estaba en juego no era solo la vida de Sofía, sino su propia historia, y eso fue más que suficiente para que el valor fluyera en su ser. No puedo perder a Sofía, nunca. Haré lo que deba hacerse. Pero debes estar dispuesta a dejar ir lo que te ata, advirtió Elena, su voz ahora un eco entre susurros. Y eso incluye el dolor que llevas en tu corazón por mí. Si tengo que enfrentar la verdad, lo haré. Pero no estoy sola, nunca más, afirmó Valeria, girándose hacia Sofía y entrelazando sus manos. La luz del medallón brilló intensamente, un afluente de energía ancestral. Juntas, gritaron las dos voces en unísono, sus corazones latiendo como uno solo, mientras la ola de luz envolvía el ático. La sombra, ahora visiblemente inquieta, parecía perder fuerza a medida que la luz avanzaba, desgastando su forma oscura. Un grito desgarrador resonó en el aire, una mezcla de dolor y liberación a medida que las sombras comenzaban a desvanecerse. La risa burlona de la figura sombría se convirtió en un aullido mientras, al mismo tiempo, Elena se adentraba hacia la luz, una reconciliación en su rostro. Creo en ustedes, y en el poder de la verdad. Liberen a las que están atrapadas y rompan el ciclo, dijo, desvaneciéndose en la brillantez del medallón. La casa tembló, los ecos del pasado reverberaban en el aire pesado. Valeria y Sofía, abrazadas en la fulgurante luz, sintieron que el peso de generaciones comenzaba a caer. Lo que había comenzado como un ciclo de dolor ahora se convertía en la oportunidad de lo nuevo. Las sombras se disiparon, y mientras la luz del medallón iluminaba el ático, todo lo que había estado oculto se desvanecía, dejando un silencio envolvente. La tensión fue reemplazada por un respiro profundo, como si finalmente se hubiera liberado algo ancestral. Valeria miró a Sofía con los ojos llenos de lágrimas. Lo hicimos, murmuró, sintiendo que la conexión entre ellas había crecido, que se habían convertido en las guardianas de su propia historia. Sofía sonrió con un leve estremecimiento. Sí, y no estamos solas. La verdad está con nosotras, ahora y siempre. En ese instante, sabían que la lucha no había sido en vano. Sus corazones latían con nuevas promesas, liberar y sanar un legado roto, y así, mientras su hogar volvía a la normalidad y los ecos de sombras se desvanecían, el conocimiento sobre su linaje perduraría como un faro.
Valeria y Sofía habían enfrentado lo incontrolable y habían emergido victoriosas, auténticamente unidas para siempre. Ahora, juntas, estaban listas para reconstruir no solo su futuro, sino también todas las historias que habían quedado en la penumbra. Pero Valeria sabía que el ciclo de los secretos familiares, aunque quebrado, siempre podría reaparecer. Y a partir de ahora, estaba dispuesta a proteger lo que amaba, pues la verdad siempre sería su luz en la oscuridad. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte más historias exclusivas que no solo te cautivarán, te llevarán al límite de la emoción. Dale al botón de like ahora mismo y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Tu apoyo es esencial. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber qué piensas, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten experimentar esta increíble conclusión. Ellos lo agradecerán.